Muy buenos días. Estamos a viernes despidiendo ya la primera semana con nuestra nueva guía devocional basada en los libros de Esdras, Esther y Nehemías. Volver a empezar. Puedes solicitar esta guía que la enviamos en PDF gratuitamente al correo electrónico de la iglesia o al WhatsApp del número de teléfono de la iglesia. No la cobramos. Si tú quieres apoyar el ministerio de la Iglesia Revive a través de una ofrenda voluntaria, podemos indicarte los medios para hacerlo. Pero nuestro deseo es que este material sea de bendición para tu vida. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 3 y nos toca mirar desde el versículo 8 al 13 en adelante. Dice: en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa del Señor. También Jesúa, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban, alababan y daban gracias al Señor y decían: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría, de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, de modo que el ruido se oía desde muy lejos. 49.894 personas estaban unidas como un solo hombre para restaurar la vida nacional de Israel. Este párrafo es conmovedor al notar una total identificación entre los que dirigían y los que trabajaban y los que alababan, diciendo: porque Él es bueno, para siempre su misericordia sobre Israel. Tal era el júbilo y la algarabía que no se podía distinguir entre los que lloraban emocionados recordando el templo de Salomón, de los que celebraban con grandes gritos de alegría que los cimientos se estaban echando para levantar la casa del Señor. Ni lo precario de la situación, ni la urgencia del entusiasmo les impidió hacer las cosas bien, desde las mismas bases, mientras se alababa a Dios, reconociendo su gran misericordia. A medida que se forjaban los cimientos de piedra, se estaban afirmando los cimientos espirituales sobre los que una nación restaurada se debía levantar. Si tenemos a Cristo como nuestro fundamento, podremos ver vidas reedificadas, hogares renovados, matrimonios afianzados en Dios y su verdad. Por eso celebramos hoy la gracia y el poder de Dios derramado y actuando en cada una de nuestras vidas. Ellos llevan adelante una planificación espiritual.
Les tomó desde septiembre, que era el séptimo mes, porque el año comenzaba en marzo, hasta junio, solo prepararse para la construcción del templo. A los cautivos les tomó un tiempo necesario y suficiente hacer los planes para el proyecto, que era fundamental e importante para ellos. A veces prepararnos nos incomoda, no nos hace sentirnos heroicos o espirituales, pero es vital para una correcta realización de cualquier proyecto que querramos llevar a cabo en nuestras vidas. Ahora lo que nos llama la atención es que ellos se traen el grupo de alabanza mientras trabajan. Estaban levantando la casa de Dios. Incluso nos dice qué canciones cantaban de su bondad y su misericordia. David había dado instrucciones muy claras concerniente al uso de la música en los servicios de adoración al templo. Y eso está señalado en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, 25. Pero claro, mientras esta celebración se desarrolla, están aquellos que comienzan a comparar con el pasado. Hay unos que se alegran por construir, pero otros recuerdan la gloria del templo anterior. Y claro, estos lloran. Y sus lloros casi tapan los gritos de alegría. La casa primera, el templo edificado por Salomón, cuya descripción está en el primer libro de Reyes, capítulo 5 al capítulo 7. Fue un templo extraordinario. Estos recuerdan y lloran en alta voz. Aquel primer templo había sido destruido hacía 50 años. Y los más ancianos, que habrían tenido 60 años o más, sabían que este segundo templo no podía ni compararse en esplendor con el templo de Salomón y que la presencia de Dios no residía en su interior, tal cual podemos comprobar si leemos en Ageo y en Zacarías. Allí llegaremos el momento en que lo señalaremos. La nación ahora era pequeña y débil. El templo más pequeño y menos lujoso y mucho menos hermoso, de lejos. No había riquezas como en los tiempos de David y Salomón, que había acumulado oro, plata, bronce en cantidades industriales para levantar aquel templo. El arca había desaparecido. Y lo más triste era la ausencia de la gloria, de la Shekinah de Dios. De ahí el llanto. Pero claro, también habían grandes gritos de alegría. Para los que no tenían una referencia para comparar, esta era una gran ocasión. Y esto es un poco lo maravilloso de ver a Dios obrando en distintas generaciones. Es posible que el Salmo 126 fuera escrito y cantado en esta ocasión. Dice: cuando el Señor hizo volver la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y ellos afirman: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y luego vuelve a clamar, porque aún quedaban miles y miles de judíos en la cautividad. Haz volver nuestra cautividad, Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas.
La celebración que hubo después de la colocación de los cimientos del templo se vio marcada por contrastes en las emociones de los que participaban. Gritos de alegría y voces de llanto, ambos eran apropiados. El Espíritu Santo puede estimularnos tanto como para regocijarnos en la bondad de su gracia, como para lamentarnos por nuestros pecados que han requerido de su corrección. Cuando estamos en la presencia del Dios Todopoderoso, nos sentiremos llenos de gozo y gratitud y al mismo tiempo vamos a ser conscientes de nuestra indignidad y de nuestros defectos, gozándonos en la gracia y en la aceptación de Dios. Recordemos el pasado, pero avanzamos mirando hacia adelante, mirando las nuevas oportunidades que Dios nos ofrece. Por eso en esta mañana nos vamos a despedir con una hermosa alabanza escrita por nuestro querido hermano Sam e interpretada por el grupo de alabanza de la iglesia Siempre en mí, siempre en mí. En su fidelidad el Señor está con nosotros. Mi oración escrita: amado Padre, es maravilloso ver que tú obras en cada generación. Sigues siendo Dios, tienes el control y aún de las cenizas levantas tu obra y tus proyectos de bendición. Eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. En tu nombre, amén. Nos despedimos en esta mañana. Estad atentos al domingo, el mensaje que nuestro hermano Fernando Plou va a compartir, entrando ya en el capítulo 4. Y disfrutad un buen fin de semana, porque os mantenéis bendecibles, recordando que lo que te deleita, te dirige.
mil veces.